Muy buenas a todos desde Quito, muy buenas desde Ecuador. Estoy en la casa de Ramiro Reyes, que es pues un gran coleccionista de moneda ecuatoriana, un gran estudioso. De hecho, el catálogo básico de moneda ecuatoriana es de Ramiro, y además eres el presidente de la Asociación Numismática de Ecuador. Correcto, correcto. Sí, muchísimas gracias, Adolfo, por tus palabras. Un gusto participar en tu programa y gustoso de poder brindar la entrevista, ¿no? Sí, lo que vamos a hacer va a ser repasar la historia de moneda de Ecuador, y además lo vamos a hacer de una manera privilegiada porque vamos a hacerlo con tu propia colección. Correcto, a las órdenes y un gusto compartir. Gracias, Adolfo. Muy bien, entonces lo que haremos será ir mostrando los álbumes de tu colección, se vamos sacando las monedas y con eso me vas contando toda la historia numismática de Ecuador. Perfecto, claro que sí, por supuesto. Venga, vamos a ello. Pues aquí está la colección de Ramiro. Empieza por estas monedas de la Real Audiencia de Quito. Estas son las primeras monedas que tú consideras ecuatorianas. Sí, yo pienso que si bien todas las monedas hispanoamericanas que circularon de manera oficial en nuestro territorio en época colonial tienen razones para considerarse parte de nuestro numerario antes de la conformación del Ecuador, las monedas que acuñó la ceca de Popayán pues tiene razones especialmente importantes para ser consideradas colombo-ecuatorianas. La dependencia histórica que hubo entre la Real Audiencia de Quito y Popayán fue evidente, ¿no? De hecho, la ceca de Popayán fue establecida en 1729, cuando esta formaba parte de la Real Audiencia de Quito, y este es un hito importante, ¿no? Por eso y otras razones considero que las monedas coloniales payanenses deben ser consideradas parte importante de la historia numismática del Ecuador. Aquí podemos ver algunos cuartillos, pesetas. La moneda de plata payense generalmente es difícil, es extraña, porque Popayán no se contó con mucha materia prima plata para elaborar monedas, no así oro, en donde se acuñaron cantidades importantes, ¿no? Aquí están algunos ejemplares de plata. Sí, aquí nunca lo había pensado porque siempre se considera que Popayán es una ceca colombiana, pero tiene mucho sentido también considerarla una ceca ecuatoriana porque de hecho abrió porque Quito fue el que metió presión a la corona, fue la ciudad de Quito, y además cuando Bogotá quiso cerrarla y consiguió cerrarla, luego reabrió justamente porque fue la ciudad de Quito la que volvió a meter presión para que se reabriese. Así que tiene sentido considerar que la moneda de Popayán fuese moneda, digamos, ecuatoriana, aunque obviamente todo estaba dentro del virreinato de Nueva Granada. Y veo que además de monedas también tienes alguna jura, ¿no? Sí, esa es una proclama monetaria, me parece bastante apropiado el término para estas proklamaz, ¿no? Ya que tienen el módulo de una moneda colonial de circulación oficial, en este caso de 4 reales. Es una pieza oficial, ya que es acuñada por orden del alfarés real de la Real Audiencia, Mariano Donoso, por la ascensión al trono del rey Carlos III, me parece. Carlos IV. Carlos IV. Sí, sí. Y también veo que tienes... Bueno, y luego ya con la independencia de la Gran Colombia, claro, se siguieron acuñando monedas en Popayán, pero también se acuñaron monedas en Bogotá, y todo esto forma parte, entiendo, que del numerario de Ecuador. Sí, por supuesto. Si bien no existía el Ecuador, pues ya es su etapa independiente y las monedas se acuñaron durante este periodo, de 1819 a 1832. Ecuador se para en 1830, pero incluso las piezas acuñadas en 1832, ya vamos a ver por qué siguieron circulando en el Ecuador. Entonces sí, las monedas acuñadas durante este periodo en las secas de Bogotá, de Popayán y de Caracas son parte importantísima de la historia ecuatoriana, al igual que de Colombia, Venezuela y Panamá. Bueno, pues ahí tenemos unos ejemplos. Veo que también hay bastantes que las tienes en tu colección como falsas de época. Esto... ¿qué pasa? ¿Había muchas monedas falsas de época circulando? Sí, seguro. Debido a la falta de numerario que siempre afectó nuestro territorio, la falsificación fue un problema constante, ¿no? En este caso, ahí hay 2 piecitas interesantísimas porque se ha identificado un decreto que emite Antonio José de Sucre en 1822, en el mes de octubre, por el que menciona que se han introducido monedas de medio real en el mercado que han sido acuñadas en platerías locales. Entonces, en el decreto reiteran las sanciones al falsificador de ley con pena de muerte en caso de que incurran en este delito, ¿no? Entonces, seguro estas piecitas eran parte de las que se refería Antonio José de Sucre en el decreto. Ahí las tenéis, sí. Y también veo que tienes monedas de oro acuñadas en los primeros momentos de la República de Colombia. Sí, en efecto. Algunos ejemplares, como decía, de la extensa producción en oro de Popayán, no así en plata. Tuvo esa aparente incongruencia la ceca de Popayán. Sí, bueno, claro, como eran lugares de minería de oro, pues hubo mucho más
más moneda de oro que de plata. Y bueno, con esto acabaríamos lo que sería la Gran Colombia, Sí, y correcto. pasaríamos a Ecuador, y lo primero que nos encontramos en tu colección son una especie de resellos bien extraños. ¿Qué es este resello así del sol? Sí, esa es una moneda que daría para hablar mucho, ¿no? Voy a tener que necesariamente hacer referencia a la época histórica y a los eventos históricos por los que dio origen el Estado ecuatoriano, ya en su etapa independiente, ¿no? Ecuador se independiza o se separa de Colombia y establece su constitución el 23 de septiembre de 1830. 4 días después se emite un decreto mediante el cual se establecen las características de su escudo de armas. Este escudo de armas, según lo que dice el decreto, será el mismo de Colombia con dos diferencias. Uno, en un listón se iba a escribir el nombre del nuevo estado, el estado de Ecuador, y además tendría un sol sobre la línea equinoccial sobre el facés, ¿ya? Entonces, desde ese momento el sol se convierte en el signo identatario del nuevo estado del Ecuador. Un sol de características diferentes a los soles de otros escudos de la época, como el de Perú, el de Uruguay, el de Venezuela, el de Argentina. Es un sol muy característico, ¿no? Este sol se representa en los primeros sellos que acompañan los documentos oficiales de mayor importancia, tanto sellos del Estado, ¿cómo es? Gran sello del Estado de formato menor como gran sello del Estado de formato mayor. Es el mismo sello que vemos ahí reproducido mediante un punzón sobre una moneda colombiana que circulaba ese momento en el territorio, ¿no? Son reales de 1830. Entonces, esto me da el sustento para esgrimir la teoría de que se trataría de una proclama por la formación del Estado del Ecuador. Bueno, o sea que esto no es más que no es que sea una moneda resellada, sino que es una moneda convertida en proclama. A mi criterio, sí. Como digo, podríamos hablar mucho de eso y ir analizando los sustentos, ¿sí? Bueno, pero tu criterio es un criterio muy bien formado, porque para eso eres el autor del principal libro de moneda ecuatoriana. Luego aquí veo que también hay bastantes falsas de época. Entiendo que son monedas pues acuñadas en Colombia que circularían por aquí como moneda falsa. Y veo que algunas de estas que son falsas de época que están contramarcadas, con una M. ¿Esto qué es? Ya, o sea, una vez que se separa el Ecuador de Colombia, se constituye un Estado independiente, pues obviamente necesitaba para solventar su desenvolvimiento económico del día a día, ¿no? El Ecuador está montando un aparato burocrático que requería recursos. Entonces, escaseaba la moneda y proliferaron los falsificadores ante la vista gorda, se puede decir, del gobierno, que veían esto una solución para abastecerse el circulante que requería. Pero, sin embargo, a mediados de 1831 había tanta moneda falsa que se vio en la necesidad de regular mediante una ley monetaria que se expresó, se manifestó, se comunicó a través de un bando, mediante el cual se contramarcarían con una M los medios reales de Popayán falsos, que tenían un contenido de plata de más o menos 275 milésimas según el registro de la época, y con el valor de medio real tendrían un valor más similar a su valor intrínseco, ¿no? Mientras los reales auténticos, que tenían el contenido de plata que mandaba la ley, pues se contramarcarían con R. Al mismo tiempo que regulaba el tema de las falsificaciones, pues ya se creaba el primer pseudo monetario del Ecuador, ¿no? Vale, entonces esto sería el R, ¿no? Esto de Sí. aquí sería una R, que lo que nos está diciendo es que esta moneda es auténtica. Así es. Entonces, como era auténtica, esto circulaba como un real. Correcto. Y esta otra, como era falsa, circulaba como medio real. Correcto. O sea que, bueno, dijeron, no nos queda otra que aceptar la moneda falsa, porque es o moneda falsa o quedarnos sin moneda. Así es. Así es, pero curioso, como todo, el asunto duró hasta que ya la proliferación de moneda falsa era tal que el gobierno tuvo que emitir una segunda ley monetaria mediante el cual se aceptaba en circulación la moneda gran colombiana del tipo de la India con una contramarca que era un monograma formado por las letras enlazadas MDQ, y a la par ya funcionaba la Casa de Quito. ¿Tienes alguna de esas? Yo creo que tienes aquí está. O sea, que esto ya cuando dijeron, a ver, nos estamos pasando ya de moneda falsa, porque claro, al final al falsificador le estás dando incentivos para que siga falsificando, ¿no? Entonces lo que dijeron es, bueno, pues la moneda de la Gran Colombia, o la moneda ya colombiana, ¿no? No de Gran Colombia, si la metemos este anagrama, pues ya pasa a ser auténtica. Exactamente, ese fue el espíritu del decreto, ¿no? Evitar el uso de las falsificaciones, y el decreto además decía que eran de uso oficial todas las monedas extranjeras con tal que sean legítimas, con excepción de los reales de Popayán que acaban de circular, ¿no? Entonces, lo que en un momento se utilizó esa moneda contramarcada como de uso oficial, luego se desapareció por completo el uso de esta pieza, se prohibía su uso. Sí, lo cual sería un Cristo, ¿no? Habría una cantidad terrible
de monedas distintas circulando por Quito, por Exactamente. Ecuador. Eso ocasionaba otro problema, pero se asumía que el problema duraría hasta que entre en funcionamiento la Casa de Moneda de Quito, que iba a proveer del circulante oficial. Claro, porque aquí estamos hablando desde los años 1830 hasta 1833. O sea, 1830 es cuando se independiza Ecuador y 1833 cuando empieza a entrar en funcionamiento la Casa de Moneda de Quito. Correcto. Este decreto fue hecho a finales de 1832 y ahí salen las MDQ y salen las primeras producciones de la Casa de Quito también. Vale, ahí veis que aparece una M, una D y una Q. Así La es. D es más complicada de ver. Sí, correcto. Es un monograma. No se explica en el decreto qué significa ese monograma, cuál es la forma del monograma, ni ninguna otra explicación, ¿no? Lo que ha vuelto un poco difícil o bastante difícil ahora para los coleccionistas discriminar si son sellos auténticos o falsos, sí. Estas son las típicas monedas que hay que comprar a un comerciante o que sepa mucho de ellas, ¿verdad? Porque Correcto. aquí muchas veces las hay falsas y es complicado discernir la auténtica de la falsa. Así que esta no compres a cualquiera que aparezca un resello. En general ningún resello, pero resellos MDQ tampoco. Así es. Bueno, entonces ya con estos procesos de resellado, luego ya el siguiente paso es abrir la Casa de Moneda de Quito. Así es. Se abre la Casa de Moneda de Quito en enero de 1833, se emite el decreto que respalda la circulación de su primera producción. Es en especial, es un ensayo, una pruebita, una pieza ¿Sabes hecha. que es una prueba? Sí, correcto. Ah, por eso es tan bonita. Fíjate qué preciosidad de real, ¿eh? Sí. Qué bonito. En medio del inconveniente que había para crear los cuños, la Casa de Quito iniciaba sus trabajos sin antecedentes, sin una tradición de producción monetaria, sin la maquinaria adecuada, sin profesionales formados, sin operadores competentes, y sin embargo esas piezas que obviamente eran pruebas salieron con una belleza especial, ¿no? Bellísima esta moneda, ¿eh? Sí, para las condiciones de producción de la época. Además, la marca de ceca es evidentísima, o sea, pone Quito tal cual, creo que se aprecia bien. Y luego aquí, bueno, este es el diseño típico de las monedas ecuatorianas. Aparece el sol del que estábamos hablando antes, ¿verdad? Es un amanecer. Y luego aparecen como dos montañas, ¿no? ¿Qué montañas son esas? Bueno, dicen que es el Longwy y el Panecillo. Eso se menciona en una referencia que a su vez vincula este diseño del escudo con el escudo de la ciudad de Quito. Luego ya se establecen otros decretos donde dice que es el Ruco y el Guagua Pichincha. Que son dos volcanes, ¿no? Así Entiendo. es. Una aclaración nada más. Ese sol representa al sol de mediodía en el equinoccio, ¿no? Ajá. Se asume que detrás del sol está la línea equinoccial. Bueno, ese es el segundo escudo. En el primero sí aparecía, ¿no? Y cuando se ubica el sol en la parte más alta del equinoccio, en los solsticios, pues refleja la posición del Ecuador, ¿no? De la línea ecuatoriana. Y luego encima de las montañas hay como dos pájaros, ¿no? Sí, ¿Son dos cóndores o...? El decreto de 1833 indica que son águilas, lo cual es bastante raro porque no es un ave propia de la fauna del Ecuador. Sin embargo, en el decreto de 1835 cambia el concepto a cóndores. Bueno, pues bellísima esta moneda. Bueno, yo veo que también tienes bastantes errores y variantes y demás. Vamos a ver, por ejemplo, aquí dices error en el año, ¿no? ¿Esto a qué te refieres aquí? Ya, lo que se ve en esa pieza o lo que no se ve en esa pieza es que no ha aparecido el último año el último dígito del año, ¿no? Debería haber un número 7 y no se lo aprecia. Ahora, las monedas que están en excelente estado de conservación, pues pueden dar fe de que son auténticos errores. Bueno, ya que el siguiente álbum sigue, digamos, donde lo dejamos, ¿no? O sea, las monedas de plata acuñadas en esta segunda fase de la Casa de Moneda de Quito, pues son desde 8 reales hasta el real. Sí, o sea, yendo de más a menos, en plata tenemos el 8 reales como de mayor módulo y cuartillos las de menor módulo. Ah, hasta el cuarto de real llegan. Y aquí veo, por ejemplo, de estos 8 reales, tienes esto parece una moneda auténtica, ¿no? Sí, a mi criterio la pieza más linda de nuestro monetario, ¿no? Hay que resaltar que para la elaboración de esta moneda no trabajó un funcionario de la Casa de Quito, un tallador de la Casa de Quito, sino fue contratado exprofesamente un artista del grabado de mayor prestigio de la época, Emilia Rivadeneira. Entonces ella elaboró los punzones con los que se elaboran los cuños y monedas de estas piezas. Es un trabajo artístico de especial calidad, ¿no? Sí, es muy bonito, desde luego. A mí me gustan más los de los volcanes. Por diseño, sí. Pero bueno, también hay que decir que sí, esto es un trabajo artístico maravilloso. Y tienes aquí la moneda, luego tienes aquí una que pones
Sin ER o... ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a esta moneda? Bueno, esa pieza no muestra las iniciales ER de Emilia Rivadeneira de la grabadora en el anverso, ¿no? Como tampoco muestran los valores adquisitivos de la pieza alrededor del escudo. Esa es una pieza que se intentó o que se realizó como un intento para adoptar el sistema de la UML. Fue un intento fallido, solo salió esa pieza y volvimos al sistema predecimal o octagesimal en 4 años. Esta moneda en particular muestra que esos... Bueno, y esta es entiendo que la última acuñación en la Casa de Moneda de Quito, en 1862. Así es, en ese año se hizo la última emisión de moneda por parte de la Casa de Moneda de Quito. Al año siguiente cerró definitivamente sus puertas. Esa pieza en particular fue elaborada con cuños realizados en Francia, ¿no? Por el grabador Barré, alguien de mucho prestigio en esa época. Sí, sí, desde luego. También acuñó o grabó monedas para Colombia, para Venezuela, para Francia, obviamente. Vale decir, ¿no?, que es como parte de la iniciativa de incorporar a la Unión Monetaria Latina que tuvo Francia, pues que tuvo mucho trabajo este grabador. Claro, pero aquí se sigue en el sistema de reales, de 4 reales. ¿Y qué pasa entre el 58 y el 62? Porque aquí no, o sea, estas emisiones son del 58 y estas últimas son del 62. Sí, como algunos años no se emitieron monedas, circulaban piezas de otros países de América, no había una política monetaria clara, se decía que el monetario que ya debía reciclarse en otros países era saneado en el Ecuador de una forma barata, cómoda, pagando importaciones, o bueno, exportaciones desde Ecuador, importaciones del extranjero. Y bueno, fue un caos terrible, ¿no? Que fue necesario regular algunos años después mediante la emisión de un decreto por el cual se mandó a acuñar en Inglaterra monedas de 1 y 2 centavos. O sea que ya en el 62 cerró la Casa de Moneda de Quito y para siempre jamás. Así es. Así bueno, es. Y entonces a partir de entonces vinieron los hijos de la Gran Bretaña a sacar tajada y acuñar monedas para Ecuador. Correcto, correcto. Y entonces digo yo que se acuñarían este tipo de monedas. Sí, fue en el año 1872, en el mandato de Gabriel García Moreno, en su segunda presidencia, que se acuñan estas piezas en la Casa Heaton, en Birmingham. Estas monedas nacieron sin un cono monetario que lo acompañe, sin una unidad monetaria, simplemente establecían equivalencia entre el monetario octogesimal a razón de 1 real por 10 centavos y preparaban el terreno para ya 12 años después las monedas de un sucre que eran en conformidad a lo que establecía la UML. Bueno, entonces estos son 2 centavos, pero no sabemos 2 centavos de qué, porque no había una unidad monetaria como tal. Así es. Y luego ya es cuando arranca el sucre, que arranca ¿cuándo? En el año 1884 se emiten las primeras monedas de sucre y un cono monetario completo, ¿no? Ahí tenemos el sucre. Es una pieza de medio sucre. A mí siempre me ha recordado a un rockero este hombre, a un rockabilly de los años 50, ¿no? Sí. Me parece así, con esas patillas tan... Sí, hay una representación particular que se utilizó como modelo y se mandó a las casas de acuñación con el busto de sucre para acuñar las monedas, ¿no? Esto también es un dato numismático interesante. Y vemos la marca de ceca, vuelve a ser muy clara, Birmingham. Así es una moneda de canto parlante, igual que las de un sucre, llevan la inscripción en incisas, Dios, orden, libertad en el borde. Bueno, entonces esto sería un sucre. Así es. Esta moneda sería un sucre. Así es. Claro, que equivaldría a 5 francos. Hemos dicho que se había alineado con la Unión Monetaria Latina. Correcto, por módulo, peso y calidad. Y ley, serían 900 milésimas. Exactamente. O sea, serían 25 gramos de 900 milésimas. Ajá, Entonces aquí, claro, aquí lo curioso es que ocurre lo mismo en Ecuador que en Colombia. La unidad equivale a los 5 francos. Así es. O sea, es igual que la Unión Monetaria Latina, pero no es que 5 sucres equivalgan a 5 francos, sino que un sucre equivale a 5 francos. Correcto. Igual Chile manejaba el peso, Perú el sol, Sí. Y en todos los casos su unidad monetaria equivalía a 5 francos de la UML. Claro. Muy bien, pues ahí tendremos el sucre, que fue la unidad monetaria de Ecuador durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Sí, hasta el año 1999 exactamente. En el año 2000 se emitió la ley Trole que deja insubsistente al sucre como unidad monetaria, pero realmente el declive de la moneda empezó en el año 1999. Y estas las veo que las tienes muy bien conservadas, muchas de ellas. Sí. Con distintas variantes y demás, ¿verdad? Ese es el objetivo, así es, Adolfo. ¿Y todas estas monedas se acuñaron en Birmingham? Bueno, en diferentes secas, ¿no? Sucre se acuñaba en Birmingham, en Santiago de Chile y en Lima.
O sea, hubo 3 CK. Mira, esta es de Lima. Veis que lo que indica Lima. Esas son fracciones, ¿no? Además de las 3 secas que indicaba, se acuñaron en Filadelfia también algunas monedas de 2 décimos, pero unidades monetarias son Lima, y Santiago. Bueno, entonces vemos que hay un montón. ¿Hasta cuándo llega esta estructura del sucre y sus divisores? Y la unidad monetaria se acuñó hasta 1897, monedas de un sucre, y fracciones se acuñó hasta 1916, piezas de 2 décimos. Estas de oro, entiendo. Sí, esas monedas son los cóndores ecuatorianos, que según el decreto debían tener las mismas características intrínsecas que la esterlina inglesa. Hay una confusión, ¿no? Estamos con la OML, pero estas piezas equivalen a la esterlina inglesa. Ya, o sea que digamos que para la plata se seguía el sistema monetario francés, para el oro el inglés. Correcto. Bueno, pues cosas veredes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Muy bien, bueno, vemos que aquí hay muchas, no vamos a detenernos en cada una de ellas y luego empezamos con la moneda fiduciaria. Bueno, la fiduciaria sí empieza en el año 1917 con piezas de... Veo que en este tercer álbum sigues con la moneda fiduciaria. ¿Cómo es de rara estas monedas fiduciarias? ¿A un coleccionista que quiere hacerlas todas, eso es más o menos asequible o hay piezas raras? En comparación a las monedas que vimos anteriormente, no sería frente a las predecimales, son monedas sumamente asequibles, en buen estado de conservación. De hecho, quienes las coleccionan las buscan sin circular, ¿no? Caso contrario, ya no les otorgan un valor coleccionable. O sea que son las típicas monedas que solamente sin circular tiene sentido hacerse. Exactamente, sí, son piezas, no sé, 5, 6, 10 dólares, no creo que valga más de eso. Con contadas excepciones, ¿no? Sucre de 1927, el monetario del 46 que se encuentra siempre desgastado, el 59 también. Bueno, luego veo que aquí empieza ya la parte bimetálica. ¿Cuándo se introduce el bimetalismo en Ecuador? En 1995 son las primeras piezas bimetálicas hechas en Ecuador. Estas piezas del 95 son las únicas que no llevan el escudo de armas en gran verso, ¿no? Es una característica solamente de estas piezas. Ya. Y luego veo que también tienes algunos errores, ¿no? Por ejemplo, esta... Entonces, ¿cómo los llamáis aquí? En algunos sitios les llaman el huevo frito. ¿Cómo llamáis ese tipo de error? No. La verdad no les tengo identificado por un nombre esos errores. Sí, y cuando son bimetálicas que tienen una forma irregular, se les llaman así el huevo frito. Bueno, ahí lo podéis ver. Bueno, curiosidades, como siempre. Y luego esto llega hasta el año 99, porque en el año 99 se acabó, se dolarizó la economía ecuatoriana. Exacto. ¿Y tú qué opinas? ¿Que eso fue buena idea o fue mala idea? Bueno, sí, las piezas de un sucre llegaron hasta el año 1988, igual las de 50 centavos. Esas piezas valían más por su contenido de metal, más apreciado no sé, pues en los talleres electromecánicos, en las remachadoras, antes que en el mercado mismo. Fue el final del sucre, ¿no? Yo pienso que hay dos aristas, ¿no?, para hacer este análisis. Desde el punto de vista cultural, realmente triste, da mucha pena perder un elemento de la soberanía, ¿no? Un vector de identidad que las nuevas generaciones ecuatorianas lamentablemente no tienen. Pero desde el punto de vista económico, creo que fue una medida bastante acertada y que nos ha brindado una tranquilidad económica que no teníamos cuando existía el sucre. Aquí para mí me parece que desde el punto de vista económico lo malo es que al final Ecuador está financiando con su circulante la deuda estadounidense. La deuda pública estadounidense en vez de ser la deuda pública de su propio Estado. Pero por otro lado, consigues una cosa que siempre es muy buena, que es evitar que los políticos tengan más poder del que deberían tener. Correcto. Y consigues que el político no tenga poder sobre la emisión de moneda, lo cual siempre es una muy buena noticia. Sí, por tranquilidad del pueblo, ¿no? Sí, nosotros en el caso de Europa, pues como tenemos el euro, pues el euro no depende de los gobiernos nacionales, lo cual es una muy buena noticia. La mala noticia es que la cueva de ladrones que supone el Banco Central Europeo, pues es otra cueva de ladrones a mayores que tenemos que soportar. Pero bueno, esos son otros temas. Luego aquí veo que tienes un montón de contramarcas, pero son contramarcas un poco raras, ¿no? O sea, ¿estos son privadas o cómo son? Sí, son contramarcas privadas, en su mayoría por identificar y estudiar, ¿no? Como vimos, habían apenas 3 marcas oficiales identificadas. Estas son de negocios particulares, de Hacienda especialmente la mayoría, de comercios. Algunas se dice que son de las Galápagos, por ejemplo, las que tienen pequeñas letras bajo el cuello del efigie de sucre. Esto parece que pone 30 céntimos. Sí,
Sí, sí, es que venían procesos devaluatorios y a veces las monedas tenían que ser revalidadas de forma manual, se puede decir, en haciendas, en propiedades agrícolas, haciendas Claro, cacaoteras. en lugares aislados, como pueden ser las Exactamente. Galápagos o una hacienda agrícola, a lo mejor les daban un valor diferente al que tenían, ¿no? Exactamente. Y sería como forma de pago útil únicamente en Hacienda, anulando la posibilidad de ahorro de los peones, de los trabajadores. Entonces, completaba el círculo de la explotación de esos trabajadores. Bueno, ahí te queda más estudios que hacer sobre todas estas contramarcas. Correcto. Y bueno, luego también es un tema que no hemos tratado, pero que tienes aquí también alguna moneda conmemorativa, ¿no? De plata. Sí, son monedas oficiales, ¿no? De circulación no forzosa que emite el Banco Central, como muchos otros organismos emisores en otros países, para beneficio de deleite de los coleccionistas y también del público en general, ¿no? Son piezas bonitas y por oficiales creo que coleccionables también. Muy bien, bueno, pues yo creo que con esto, porque luego ya empieza la exonumia, sería otro capítulo. Yo creo que con esto cerramos la entrevista. Oye, magnífica la colección. Gracias. Lo has hecho a base de tiempo, a base de ahorros, entiendo. De tiempo y dinero, todo lo que tenía disponible, al menos hasta antes de casarme. Y bueno, ¿qué le dirías a alguien que quiera coleccionar la moneda ecuatoriana? ¿Por dónde empieza o cuál sería la mejor forma de coleccionar? Bueno, que no cometan el error que yo cometí, quizás muchos otros coleccionistas, ¿no? Querer armar una colección sin criterio. Primero, empápense bien, definan una línea de colección para que no se vuelvan acumuladores y tenga un propósito, una dirección, su actividad numismática y que disfruten, ¿no? Porque esto para un coleccionista no es sino para disfrutar, para desestresarse, para aprender de una forma muy agradable temas históricos, de cultura general y quizás ir forjando un patrimonio si se lo hace con criterio también, ¿no? ¿Y qué moneda te gustaría tener que no tengas? Una predecimal de oro de 4 u 8 escudos, son piezas sumamente costosas, ¿no? Sabía que ibas a decir eso. Las onzas estas del Moby Dick y demás son muy bonitas, las de 1840, por ejemplo. Correcto. Se pueden encontrar monedas de otros países de la época en precios asequibles, ¿no? Pero las piezas ecuatorianas, por su rareza, por la poca productividad que tuvo la Casa de Quito, los problemas que tuvo, pues se vuelven ahora muy difíciles de conseguir. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Ramiro, por este repaso, por enseñarnos tu colección, por la clase que nos has dado y por mi buen recibimiento en Ecuador. No, un placer compartir contigo y con todas las personas que visitan tu blog, tu canal, a quienes invito a seguir siguiendo, ¿no? Muy bien, pues nada, sin más, desde Ecuador nos despedimos, un saludo y hasta pronto.